Buenas tardes, familia. Qué gusto poder compartir hoy la palabra del Señor. He venido trabajando esta semana y el Señor me ha tenido como acorralado. La verdad, les voy a contar la verdad. Me ha tenido acorralado porque me dijo, tienes que llevar un mensaje a la iglesia. Y yo dije, uy, de confrontación. Y yo que hablaba con una persona y decía, hoy va a ser un mensaje confrontativo. Y me dijo el Señor en medio de la alabanza, me dijo, no, va a ser un mensaje de mi amor por ustedes. Y yo, wow, Señor, me vas a poner a amar a esta comunidad. Sí, porque tú las amas, tú los amas y la comunidad te ama a ti. Y yo, ok, Señor, pero entonces, ¿qué quiere? Y la prédica en esta semana la tituló 9/11, como lo que pasó en las Torres Gemelas, o 9/11, esa llamada que tenemos que hacer a la emergencia. Y viene un paréntesis, 9/11 o 9/11 en la iglesia. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Y me dijo algo, normalmente las prédicas regañan a las personas que están en la iglesia. Cuando es una prédica confrontativa, cuando la persona está viniendo, cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Entonces ahí fue que me bajó del caballo y me pasé al otro lado. Y dije, ok, Señor, ya entendí el mensaje. Es algo que verdaderamente no entendía yo qué era lo que estaba pasando para organizar este mensaje, y me metí mucho con el Señor, y es un mensaje que ha venido hablándome, papá me ha venido hablando desde hace por lo menos 2 meses de lo que estaba viendo. Y yo decía, ok, Señor, organízame todo este sancocho que tienes, porque yo no lo puedo organizar. ¿Cómo así que 9/11? Oh, 9/11. Una de las tragedias más significativas para el cambio que hubo en la humanidad fue la tragedia del 9/11, donde murieron casi 4,000 personas. Y uno de los recursos que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, y que en muchos países también es el mismo, es cuando estamos acongojados, cuando sentimos peligro, cuando sentimos que estamos enfermos, llamamos al 9/11. Y el Señor me decía, bueno, lo que hoy está pasando en la iglesia, eso yo lo sabía. Y yo, uy, gracias, Señor, porque yo pensé que no te habías dado cuenta. Y me dijo, sí, yo sabía lo que estaba pasando en la iglesia, y no me extraña lo que hoy está pasando. No me extraña porque unos, como la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos llamado al 9/11, y ese 9/11 nos ha dado una respuesta, y por eso intervino, como yo digo, Jesús en mi vida intervino y me derrumbó y me trajo a Canaán. Yo no marqué ese 9/11, estaba tan enfermo Juan Carlos que el Señor me dijo, ahí le mando el rescue. ¡Fu! Eso fue a mí. Otros llegamos con una necesidad muy grande y marcamos ese 9/11. Y me decía, ok, este mensaje para estas personas que marcaron ese 9/11 tienen que tomar conciencia que la iglesia no son estas 4 paredes. Que la iglesia no está aquí. Esto es un lugar que yo diseñé para que se congreguen, pero cada cual lleva esa iglesia por dentro. Cada cual lleva esa iglesia y ese ejemplo de lo que debe hacer por dentro. Y su palabra lo dice. Si no ponemos el ejemplo en casa, si no damos para los nuestros lo que debemos dar, ¿somos unos qué? Hipócritas. Y yo, Señor, pero es que esa palabra es como fea. Me dice, ok, entonces utiliza, son como unos mentirosos, incrédulos, que han negado la fe. Y yo, ok, ya empezó a tomar camino esta prédica. Y decimos, ok, Canaán es un refugio
Es una iglesia donde los que sufren hallan consuelo y esperanza. Ok, pero Señor, nosotros no somos de eso. Me dice, ojo con eso, quédate ahí, Juan Carlos. Y a mí cuando me dice el Señor, yo fui militar y cuando Él me da una orden, como órdenes, sí Señor. Si algo sé yo, he aprendido es a obedecer las órdenes. Me dijo, quédate ahí. Porque muchas veces nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que no hay nadie mejor que nosotros. Y la verdad es otra. Dios está donde a Él le place estar, como puede estar en la iglesia de Pepito, de Pepita, de Pepita y de Pepito. Nosotros hemos sido afortunados y eso no nos da derecho a creernos más que los demás, porque ahí es que va a llegar, cuando nosotros nos creemos más que los demás, el 9/11, ese 9 de septiembre, esa tragedia que hubo a nivel mundial. Es ahí cuando no va a haber tiempo para llamar al 9/11. Entonces es una responsabilidad muy grande. En la Biblia todo está escrito y me decía, Juan Carlos, empieza a leer la Biblia. Y me llevó por ciertos apartes de la Biblia que en este momento les debieron llegar a ustedes a su app para que vayan siguiendo los versículos. Me dijo, te voy a hacer un pasaje por Apocalipsis. Y yo les confieso, uno de los libros que menos me gustaba a mí era Apocalipsis. Y yo, pero señora, ¿qué está jugando conmigo? Apocalipsis. Me dijo, sí, quiero que lo leas. Y me puso en un día, desde las 8 de la mañana como hasta las 4 de la tarde, a estudiar Apocalipsis. Y yo decía, ok, Señor. Me dijo, mucha gente ha malinterpretado Apocalipsis. Mucha gente ha escrito mal de Apocalipsis. Y Apocalipsis yo te estoy previniendo para lo que va a pasar. Y mira, tú tienes la opción. Y yo decía, ok, Señor. Y esto está escrito en la Biblia. ¿Y la Biblia cuánto tiempo duró escribiéndose? Los que saben y los que han estudiado dicen que duró escribiéndose 1000 años. 100 años antes de Cristo y 900 años después de Cristo. O sea que yo creo que hay experiencias bastante grandes y bastante significativos para lo que puede suceder, lo que estaba sucediendo y que hoy no hay nada diferente. Y la gente dice, no, pero es que han llegado los antivalores a la iglesia. Siempre los ha habido. No, pero es que el tiempo pasado fue mejor. No había internet, por eso no nos enterábamos. No, es que la pornografía. ¿Han escuchado de Jezabel por ahí? Todo eso ha existido. Todo eso ha existido. Y el Señor, lo peor o lo mejor, yo empecé en lo peor, hoy ya me doy cuenta que es lo mejor, es que el Señor sabe todo eso. Y nos dice, acá tienes esta opción. O sigues mi camino o vas a ser partícipe de esto. Entonces vamos a Apocalipsis 2, versículos del 4 al 6. Y dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has caído. Y llega en ese momento en que tú dices, ok, yo me la paso en la iglesia, voy a la iglesia. No sé si ustedes recuerdan a la canción de Arjona, Ricardo Arjona, de la señora que va a la iglesia y que le roba la pelota al niño porque le cayó en el patio. Y estamos actuando como esa señora y nos creemos miembros de una iglesia y hacemos todo lo que decimos en la iglesia, pero nuestro corazón sigue dañadito. Esto no es nuevo para el Señor. Esto está pasando y seguirá pasando. El problema es qué vas a hacer tú. El problema qué fue lo que yo hice. Los adulterios vienen de tiempo atrás. Yo escojo ser adúltero o no ser adúltero. Yo escogí ser adúltero, pero también escogí parar y robarme la bendición que Dios me estaba dando en una segunda oportunidad y poder caminar hacia adelante para no dejarle esa maldición a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Después dice, vuélvete a mí y haz la obra que hacías al principio. Ese diseño original de Dios,
ese diseño que era sin mancha, es allá donde debemos volver a llegar. No, pero es que ya no puedo hacer nada. Y llega gente a Canaán diciendo: estoy destruido totalmente, no sé qué hacer, yo no creo. Y llegan como la última llamada al 911. Y bienvenido es esa última llamada de 911 acá. Bienvenido porque llegó usted, bienvenido porque está diciendo: yo quiero llevar lo que verdaderamente dice la palabra. ¿Por qué? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Lo que vemos nosotros, nuestro corazón no es perverso. Nuestro corazón tiene muchos dolores que nos llevaron a escudarnos, a refugiarnos en ciertas adicciones, pero nuestro corazón no es perverso. Y lo dice ahí: tienes algo a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Y empezamos nosotros a darnos cuenta lo que está pasando en nuestras vidas. Pero así volvemos y caemos nuevamente en la quejadera. Esto parece el ministerio de la quejadera a veces. Nos quejamos del presidente, nos quejamos de los dirigentes, de los jefes. ¿Quién nombra al presidente? Nosotros. Pero ni siquiera oramos, sino le ponemos un color rojo, azul, verde, y no oramos ni siquiera para hacer este sagrado derecho de votar, y nos seguimos quejando. Nombramos dirigentes a todo nivel para que sirvan, y ellos hacen las cosas que les conviene. ¿Y qué decir de las iglesias? Yo vengo de un trasfondo que no tengo un bagaje cristiano, pero he conocido cientos, ya miles de personas que he escuchado desafortunadamente muchas cosas malas de lo que está pasando en la iglesia. Y eso fue donde me dijo el Señor: mi corazón está dolido, me duele lo que está pasando con mi iglesia. Y lleva este mensaje porque hoy por hoy hay pastores que se creen figuritas, se creen que están en Hollywood, y nos quejamos nosotros. Y ese Hollywood, a Hollywood lo mantienen los que ven las películas de cine. Esa figurita donde decimos: qué tristeza que la iglesia no haya entrado a Hollywood, sino que Hollywood haya entrado a la iglesia. Eso es una diferencia muy grande. Hay pastores que su tarima es el ego, el micrófono es el ego. Hay pastores, líderes, que su ministerio es estar sentado en un avión, andar con 50 guardaespaldas. Pero qué bendición que nosotros estamos en una iglesia que podemos ver esas máscaras. Qué bendición que nosotros podemos ser, cada uno de los que estamos aquí, garantes y vigilantes de que eso no suceda en nuestra iglesia, porque exentos no estamos. Porque en el momento en que cualquiera de nosotros, de los pastores, pierda esa conexión con el Padre Celestial, por ahí es donde va a terminar. Una dirección totalmente opuesta. Hemos podido ver también cómo la política entra a las iglesias y cómo los púlpitos se vuelven una tarima de políticos. Y yo me pregunto: ¿ha sido posible que la iglesia entre a la política? Suena lo mismo, pero es totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sentados simplemente recibiendo y llenándonos de eso, volviéndonos gordos, ovejas gordas, estanques gordos que se están llenando y llenando, y no estamos dando allá afuera, porque la iglesia no está aquí. La iglesia está allá afuera. La iglesia, el mundo está en un 9/11, en ese septiembre 11, está necesitando que les muestren las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida.
No nos podemos quedar sentados diciendo, ese presidente es malo, ese gobernante es malo, ese jefe es malo, y no hacemos nada al respecto. Es nuestro deber como cristiano llamar ese 911 y decirle, Señor, ¿cuál es mi parte y qué debo hacer en este momento? Porque si no nos volvemos más que unos receptores de una enseñanza, cuando Jesús vino a mostrarnos, a modelarnos de qué se trataba esto. Esto no se trataba de sentarse a dar una prédica, se trataba de vivir, y se trata de eso, de vivir como Él vivió, trayendo la esperanza, trayendo el amor que solamente de Él viene. Somos la generación de la doble porción, recordemos eso, de la doble porción, la que no le tiene miedo a Satanás. Somos esa generación que enfrenta cosas difíciles. Somos esa generación que cuando nos vayan a matar, y si es por Cristo, tendremos el gozo de morir porque estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo. Pero ¿cuánto nos vestimos de eso? ¿Cuántos somos capaces de ir a hablar de Cristo donde Cristo no está presente? ¿Cuántos podemos ir a Wynwood, podemos ir a Miami Beach y hablar la verdad de aquel que me salvó y que te salvó a ti? De aquel que murió en esa cruz por nosotros. Porque le tenemos miedo y no importa, dice la palabra de Dios, morir si estamos cumpliendo lo que a Dios le gusta. Esta es una invitación en el día de hoy. Es una invitación en donde podamos entender que van a hablar mal de nosotros, que nos van a vituperiar, que nos van a señalar, que nos van a tildar de locos, que nos van a decir aleluyas, que nos van a decir fanáticos. Y sí, hay muchos aleluyas y muchos fanáticos, pero yo me paro en la raya que yo no soy un fanático, que yo no soy un aleluya, que yo no soy un religioso, que yo simplemente quiero agradar a los ojos de Dios. Estar consciente de lo que estoy haciendo a pesar de mi dolor, que todo el mundo dice, se enloqueció este man. Porque es muy difícil, y yo lo experimenté, es muy difícil que un adicto pueda encontrar el gozo en una persona cuando sabe su verdad. Yo no creía eso, pero me atreví, y el Señor me mostró, ok, ahora tienes esto. ¿Por qué no sigues? Nosotros hemos recibido mucho, los que estamos acá sentados hemos recibido mucho. Somos esa generación de la doble porción. Somos esa generación que Satanás se va a complacer en atacar. Porque pensamos que tenemos una restauración. Satanás no va a seguir atacándonos. Mentira. Mentira. Yo fui militar. Se pierde una batalla, pero la guerra no se pierde. Y yo puedo entender hoy que Satanás me tira piedras a mí y se interpone en el camino porque yo soy muy valioso para él. Y no me quiere dejar ir de sus garras. Yo por eso diariamente me cubro con la sangre de Cristo, para que los dardos del enemigo no lleguen hacia mí, para que los dardos del enemigo reboten y para que los dardos del enemigo se cansen de ser disparados hacia mí. Pero tengo que cubrirme con esa armadura especial. El ladrón no entra a casas vacías. ¿O han visto el primer ladrón que entre a una casa que está abandonada? El ladrón entra donde hay tesoros. Si tú tienes un tesoro, porque te paraste y dijiste hasta aquí no más. Y hay muchas veces que dudamos de ese tesoro y ¿será para mí o será para el vecino? No, ese tesoro es para ti.
Esa tribulación que hoy estás pasando, ese es un tesoro que Dios te quiere dar para levantarte, para enseñarte, para moldearte y para seguir hacia adelante y traerle a tu familia bendiciones. Bendiciones que vienen de lo alto. Y eso lo aprendemos en la iglesia. Y eso lo aprendemos en lo que nosotros hagamos, cómo veamos al pastor, cómo oremos por el pastor. Hay iglesias en donde no hay pastores. Bob Sorge decía, es un pastor muy interesante, que escribió un libro que se llama Asunto Personal. Dice, las iglesias se acabaron los líderes, se acabaron los pastores. Lo único que hay son mercenarios. En todas las iglesias, no en todas las iglesias. Es lo único que yo discuto de lo que él habla, porque hay iglesias que no tienen mercenarios. Un mercenario es un soldado que se le paga para ir a la guerra. Y eso no es nuevo. Esto no es nuevo. Nosotros podemos ir a Juan 10, 11, 13. Tal vez no lo tienen porque esto fue que me dijo esta mañana. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y que es un mercenario, un asalariado, un soldado asalariado que está entrenado, que fue entrenado por el ejército, por las fuerzas especiales, lo que quieran llamar, después se retiró y se dedicó simplemente, me llaman, yo voy. Y me pagan. Y ya no me interesa más, se cumplió la misión y no me interesa. ¿Qué trajo esa misión? No es mi problema. Yo fui y di de baja a quien tenía que dar de baja. Las iglesias ya no estamos encontrando pastores ni líderes que amen a la oveja. Estamos encontrando mercenarios, soldados pagos. Y Juan decía, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Gracias a Dios, nosotros tenemos acá en esta casa pastores y líderes, empezando por nuestro pastor presidente, Jaime García, que es un pastor que se está preocupando por prepararse, que se está preocupando por traer verdad de Dios, que se está preocupando por sentir el dolor de los demás. Y unos líderes, que si ustedes van, un líder que llega a un grupo de apoyo, se pone esta camisa de decir, yo me estoy sincronizando contigo, yo no soy un asalariado. Porque es vida lo que estamos manejando, es vida lo que Dios nos está poniendo. Y por esa puerta están entrando bebés, todos los sábados están entrando bebés disfrazados de hombres de 40, 50, 60, 70 años. Y en su palabra, en Lucas, en Marcos, en Mateo lo dice, si tú haces tropezar a un bebé de esos, a esos bebés que algún día entramos, mejor cuélgate una piedra de molino en el cuello y lánzate al mar. Es hora que nosotros veamos la responsabilidad que tenemos. Eso es una llamada al 911. Esto es una llamada hoy al 911, al cuerpo de Cristo que yo hoy estoy haciendo. Cuidemos a los pastores, oremos por los pastores, creamos en la autoridad y sobre todo en esa autoridad que es puesta por Dios y esa autoridad que nosotros vemos que está conectado de la mano de Dios. No caigamos en idolatría, porque la idolatría ofende al Señor. Y no con esto estoy diciendo que no me inviten a almorzar algún día. No, claro, bienvenido. De paso sea. Porque ¿qué estamos pensando? Y muchas veces rayamos en, no, pero es que yo no voy a idolatrar. Entonces desprecio. Y empieza a sentir ese desprecio. Y empieza el líder, el pastor, el jefe, y lo vemos en las empresas, a aislarse. Entonces yo lo llamaba, en lo que estudié en mi época del ejército, era la soledad del mando, la soledad del gobierno. Pues cuando vea que su pastor se está aislando, cuando vea que su jefe se está aislando, prevéngase,
prevéngase, ayude a que no se aísle. Porque ¿dónde se encuentran todos los vicios? ¿Dónde se encuentran todos los pecados? ¿Dónde se encuentran todas las adicciones? En la soledad, aislados. Los pastores y los líderes son seres humanos, seres de carne y hueso. Y son seres que los persiguen dos espíritus, que son el espíritu del anticristo y el espíritu de Jezabel. Y están caminando y tratando de ponerle la zancadilla a uno, y le están caminando tratando de tumbarlo a uno, porque saben que tumbando a un pastor hay mucha gente que también lo tumba, como le pasó al pastor Jaime García. Y esto es porque nosotros no oramos por el cuerpo pastoral, porque nosotros no oramos por el cuerpo de líderes, por los siervos, por esos que están viniendo, entregando su vida para darle a una comunidad un camino para que se encuentre con el Señor. Porque no es el que restaura, no es el que se para aquí. El que restaura no es el programa de Canaán. El que restaura se llama el Señor. Y para Él sea la gloria y la honra siempre en este sitio. Porque no hay ningún hombre, escúchenme bien, no hay ningún hombre que pueda hacer lo que Él hizo por mí. No hay ningún hombre que Él me ame como yo he sido amado por Él. No hay ningún ser humano que, aunque me ha llevado por caminos que no he querido ir, porque he sufrido las batallas más grandes y que muchas veces preferiría yo dejarlas ahí, pero Él me dice: ve por el camino angosto, ve por el camino angosto. Ya has caminado 43 años de tu vida por el camino ancho. Ve por ese camino. Pero Señor, es que yo estoy bajando de peso, pero como que no quepo por ahí todavía. Baja más. Y me tiene así. Baja más, porque me quiere ver por ese camino angosto. Entonces antes yo decía, como el cuerpo es el templo del Espíritu, todo templo debe tener cúpula. Entonces yo decía, yo no me voy por ese camino porque no me cabe la cúpula, Señor. Pero Él está diciendo: vete, baja, vete, que yo te quiero ver por ese camino. Y ya me toca, pero porque Él quiere que yo me vaya por ese camino. Nosotros debemos llegar a un punto en donde nosotros apaguemos las luces, apaguemos el aire acondicionado, dejemos esto cerrado y siga el calor y la presencia del Señor. Que nosotros en nuestras casas podamos vivir y sentir esa presencia del Señor, porque estamos adorando, porque estamos alabando, porque estamos compartiendo con nuestra familia lo que aquí aprendimos. Porque si tú te quedas con lo que estás aprendiendo acá y te quedas para guardarlo a sí mismo, te vas a volver panzón. Cuando el Señor nos está llamando es a entregarlo. El Señor te está diciendo: hey, a esa mujer que no te cae bien, esa mujer que está hablando de ti, ve y llámala. Uy, Señor, chévere. Y no se siente bonito. A ese jefe que no ve en ti, a ese oficial de inmigración que te tiene hasta aquí y que te está diciendo que no vas a tener ningún papel y te va a deportar, ámalo, ámalo en el Espíritu, como el Señor te ama a ti. Ámalo. Amós predijo que esta pasaría cuando escribió: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus grietas y la reconstruiré tal como era en días pasados. A ese primer amor nos quiere llevar el Señor, a reconstruir esa iglesia que nosotros llevamos por dentro, como lo predicó y lo profetizó Amós, esa iglesia que se cayó. O recordemos lo que dice Juan, lo que el Señor le dijo a Juan que escribiera en Apocalipsis: a esos que, habiendo reconocido nuestro pecado,
a los que habiendo asumido nuestra responsabilidad del pecado y tomamos el camino del Padre, el camino de la reivindicación, porque muchos nos quedamos en nuestros delitos y pecados y quedamos allá. Yo ya no tengo nada que hacer, ya. Entonces prefiero quedarme en mi delito y mi pecado, y sigue Satanás trabajando con nosotros la culpa y la vergüenza, y nuestro sistema de creencias sigue sosteniéndose. El Señor le dijo a Juan que escribiera: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3, 7, 9 le dijo: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y si Dios abrió el camino de tu restauración y nadie cree en ti, nadie lo va a cerrar, porque escrito está. Un aplauso fuerte para el Señor. Y dile a esa adicción, y dile a ese temor, y dile a todo lo malo que está pasando en tu vida y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Esa es la puerta que nosotros encontramos abierta, la puerta de la restauración. ¿Para qué? Para que no haya un septiembre 11 en nuestras vidas. Hay algunos que dicen: ya se cayó la primera torre y está esperando que se caiga la segunda torre. No, marque el 9:11 y línea directa tú tienes 9:11. Señor, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame la puerta por donde yo tengo que ir. Muéstrame esa puerta, Señor. No la veo. Y hay muchos que no ven la puerta acá. Y el Señor dice, siguiendo con la lectura de Apocalipsis: tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. De ahí fuimos rescatados nosotros, de la sinagoga de Satanás. Yo fui rescatado de ahí y yo no me daba cuenta que estaba ahí, porque el diablo mismo me tenía cegado. Y pensé que muchas de las cosas que yo hacía estaban bien hechas. Y soy adúltero porque mi mujer esto, y porque mis hijos esto, porque ya no me quieren, ya no me entienden, ya no. Y todos nos ponemos vendas para seguir delinquiendo donde estábamos delinquiendo. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. El 11 dice: yo vengo pronto. Y todos decimos: es que lo que está pasando, ya los tiempos vienen. Sí, los tiempos vienen. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para prepararnos para esos tiempos? Yo vengo pronto, y dice la instrucción más clara cuando marcamos ese 9:11: aférrate a lo que tienes, y lo que tenemos que es Jesús. Aférrate a Jesús. No busques más ídolos, no busques personas, no busques líderes. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Es hora de abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestra vista, para hacer lo que tenemos que hacer. Él es lámpara a nuestros pies, dice su palabra. Pero hay unos que piensan que esa lámpara se le acabó el querosene, se le acabó la gasolina, o simplemente no tiene baterías.
pero esas baterías siempre están, ese querosene siempre está, esa gasolina siempre está. Son tus preceptos, son tus conceptos, son tu sistema de creencia el que te tiene sin ver esa luz que es Jesús en nuestras vidas. Los grandes líderes, continuamos, los grandes líderes de esta generación de los últimos tiempos serán aquellos que tengan una relación personal con Jesús. Esos son los líderes que han de venir después de muchas cosas que usted y yo ya hemos visto y que nos parecen que son nuevas, pero que escritas estaban. Vienen otras, pero después los que van a reinar son los que tienen una relación personal con Jesús. Los que hayan ido a la palabra primordialmente para encontrarse con el nombre, ese hombre llamado Jesucristo. Yo quiero ser de esos líderes. Yo sé que tú quieres de ser esos líderes. Pero ¿qué estás haciendo para ser ese tipo de líder? Pablo decía, grandes puertas se me han abierto. Puertas por todos lados se me abren. Pero eso no significa que los adversarios sigan viniendo. Y tú que estás en este proceso, se te abrió una gran puerta de restauración. A mí se me abrió una gran puerta, pero no significó que los adversarios siguieran viniendo. Y pensé que ya no iban a haber adversarios. Y pensé que ya todo estaba listo. Pero qué mentira, eso era lo que me hacía pensar Satanás. Y me quejé un tiempo, pero papá, yo ya pensé que esto ya habíamos terminado, que ya quedamos listos. Y él me dijo, no. Y me volvió a recordar lo que decía al inicio de la prédica. Los ladrones no entran a las casas vacías. Y esos ladrones están esperando que tú abras la puerta para entrar a robarte las bendiciones. Y es bueno recordar cómo en Mateo, cuando Jesús vino, estaba sentado en el monte y vinieron sus discípulos, les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo era un pobre de espíritu. Mi espíritu regalado salía caro. Pero me aferro hoy a la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y sí que me he vuelto llorón. En Canaán desarrollamos esa sensibilidad en donde me duelo con el dolor de los otros, y no es una máscara, es la verdad. Me duelo, me puedo sincronizar con ese dolor, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso es lo que me dijo el Señor. La iglesia necesita llenarse de esa sed de justicia, de esa justicia que fue puesta en esa cruz, de ese hombre que se justificó por nosotros. Llénense de esa justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpiemos nuestro corazón, iglesia. Limpiemos toda esa basurita que hemos venido acumulando en cada uno de nuestros corazones día tras día. Y que muchos decimos, menos mal en Miami pasan 2 veces la basura a la semana. Porque yo duré 43 años llenando el pote de basura sin que pasara. ¿Y qué va a resultar de eso? Lo maloliente que salió, lo putrefacto que Juan Carlos dio, todo el pecado que salió, como los gusanos salen de la carne cuando se la está comiendo, todo eso salió. Pero hoy ya le digo, no, Señor, tú no pasas 2 veces a la semana como la basura en mi casa, tú pasas todos los días a recoger mi basura. Gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nuevamente, y me lo recordaba esta semana por todo lado. No te quejes, no te quejes. Que estás viviendo esta situación con menganito, no te quejes.
Dile, Señor, gloria a Dios que estás viviendo eso, porque podías estar en la calle tirado sin vivir nada de lo que estás viviendo ahorita. Yo te puse ahí, porque no fue ni Pepito ni Juanito, yo fui quien te puse. Y el Señor te dice, yo te puse hoy aquí, José. Yo te sembré aquí porque eres mi hijo amado y porque en ti tengo puestas todas mis esperanzas. Pero nos dejamos llevar por los vientos de doctrina, nos dejamos llevar por el primero que nos dice, no, pero usted no predica bonito. No me importa. Si el Señor me puso a predicar, lo predico. Y si el Señor me puso a enseñar, lo enseño. Y si el Señor me puso a llevar su nombre y a cantar, pues canto. Gracias a Dios que no me ha puesto a cantar. Gracias a Dios por ustedes que no me ha puesto a cantar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Creíamos que nos íbamos a escapar de esa persecución, pues lamento decirles que no. La orden en este momento es vístanse para la batalla que viene. Yo se los estoy advirtiendo, yo les estoy diciendo qué hacer. Yo no los voy a dejar que los tome por sorpresa. La sorpresa se la van a llevar ustedes si no hacen lo que yo les estoy diciendo. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros, personas restauradas, que fuimos vencidos por el mal, pero no derrotados, porque Cristo pagó por nosotros. En algún momento nos vimos vencidos por nuestros delitos y pecados, y el Señor nos está diciendo, hey, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete de ese juicio que estás levantando con tu vecino. Arrepiéntete de que le ibas a nombrar la cuarta generación al que te cerró en el Turnpike. Arrepiéntete. Y nosotros poder ese acto sublime de arrepentimiento de la mano de Él y decir, ok, Señor, lo perdono, aunque no quiera perdonar. ¿Y qué me dicen de la suegra? Arrepiéntanse también por juzgar a la suegra. Arrepiéntanse. Esa es una instrucción clara. Y seremos bienaventurados en el cielo. Encontraremos su camino, pero donde sigamos conservando esa amargura, donde sigamos conservando esa derrota que en algún momento tuvimos en nuestra vida, estamos negando lo que Jesús hizo en esa cruz. Porque hay unos que nos gustaba mantener esa basurita y uy, pero huele rico. Ese orgullo, uy, pero es que me veo más que los demás. Esa prepotencia, no, y me huele rico. Al único que le huele rico es a uno, nadie más, porque el resto se da cuenta de la podredumbre que hay por dentro. Y seguimos pensando que es el mejor perfume traído de París, la última tendencia de Dolce & Gabbana. Y no nos damos cuenta del pachulí tan feo que tenemos, por no decir de la putrefacción que expedimos en nuestro olor. No estamos derrotados. No estamos derrotados. Dile al vecino, al que está al lado, no estás derrotado. Hueles a pachulí, pero no estás derrotado. Porque Cristo pagó por ti. Dile otra vez, ahora dile, reivindícate. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó por ti. Familia, debemos estar siempre en los caminos del Señor, gozarnos de su presencia, gozarnos de su presencia, gozarnos como esa mujer del flujo incesante que durante 22 años padeció, y solo faltó verlo a Él, tocar su manto y gozarse de su presencia. Estamos llamados a eso, iglesia.
No importa la situación que estamos viviendo, no hagamos que nuestras vidas y la vida en nuestra iglesia, en este Canaán, vaya a haber un 9/11, un septiembre 11. Y es nuestra responsabilidad como iglesia llamar a ese 9/11 de donde viene todo nuestro más profundo amor, donde viene nuestro consuelo, de donde viene nuestra salvación, de donde viene el amor más preciado. Es hora, familia, que nosotros podamos dejar atrás nuestros delitos y pecados que nos gobernaron y los cuales nos han traumatizado, para que esa tragedia que vivió este hermoso país, donde murió tanta gente, no se presente en nuestra vida. Levántese, iglesia, por favor. Con un corazón agradecido, vamos a decir como Pablo lo decía: no voy corriendo a la aventura. Y estar seguro de eso es en nuestro corazón. No estoy peleando por tirar puños al aire. Tengo mi objetivo definido, que eres tú, Señor. Pablo lo entendió. Y esa carrera que hoy estás corriendo, esa carrera que tú estás pensando que es en vano que la estás corriendo, tiene un propósito en tu vida. Esos puños que estás lanzando, pataleando para no hundirte más en lo que tu vida había sido, tiene un objetivo definido. Hoy estás aquí porque el Señor quiso que tú escucharas esto, porque el Señor quiso que no te sintieras defraudado de ti mismo, porque no te sintieras en ese hueco donde hoy puedes estar. Hoy el Señor quiere que tú te aferres a Él, que tú empieces a sentir su amor incondicional y que tengas en cuenta que no es ningún hombre, que no es ningún proceso, que no es en una iglesia, que es tu Padre Celestial el que te va a sacar. El que te va a sacar de esa enfermedad, el que te va a sacar de esa austeridad, el que te va a sacar de esa situación migratoria, el que te va a sacar de ese desamor que hoy sientes por tu esposo, por tu esposa, el que te va a sacar de esa desilusión que hoy tienes por tus hijos, el que te va a decir: esta situación ya estaba prevista, hijo, yo conozco esta situación, para mí no es nada extraño, hijo, pero yo, tu Padre Celestial, de ahí te voy a sacar. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Gracias, papá, porque nunca nos has fallado, Señor. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel.
Gracias porque aprendí a confiar en ti, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Ahora vamos con fuerza. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Cúbrenos, papá. Que tu amor nos llegue, Señor. Corazón te alabará. Señor, porque yo sé que sin ti no puedo vivir. Ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Y confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Señor, tú has sido el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tú me hiciste esa promesa, papá, que venías restaurado mi hogar, que venías restaurado mi familia, que venías restaurado a mis hijos. Y yo lo creí, Padre, y tú créelo hoy, porque restaurará tu familia, restaurará tu casa, restaurará los Yo hijos sé de que tu- tú Cántame. mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra Gracias, Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Confiaré, tu promesa sigue en pie. Creámoslo, iglesia, creámoslo. Eres fiel. Que la promesa de nuestro Padre Celestial sigue. Confiado andaré, Que su confianza no nos abandona. manos estaré. Que su confianza no nos abandona. Creámoslo, iglesia. Y confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, que en tus manos estaré, siempre así. Bueno, familia,